Recuerdo una noche en la que apagué mi teléfono y el silencio no trajo paz. Trajo un tipo de incomodidad que parecía crecer desde adentro, como si algo hubiera estado esperando desde hace mucho ser escuchado. ¿Alguna vez has notado que, cuando todo se queda en silencio, algo dentro de ti empieza a hacer ruido? ¿Alguna vez has sentido que llevas una vida llena, pero extrañamente vacía por dentro? Y peor aún, ¿alguna vez has sospechado que quizá ni siquiera fuiste tú quien eligió esa vida? Los hombres llevan vidas de silenciosa desesperación. Henry David Thoreau. Esa frase no me tocó como una idea, me golpeó como un diagnóstico. Si estás viviendo en piloto automático, sin admitirlo, si sientes que algo no está bien, sin saber qué, te vas a reconocer aquí. Me tomó más tiempo del que quisiera admitir entender que eso que yo defendía como mi rutina, en realidad, no era mía. Era solo un conjunto de movimientos repetidos tantas veces que empezaron a parecer naturales. Despertar cansado, tomar el teléfono incluso antes de abrir completamente los ojos, consumir pequeñas dosis de distracción como quien toma algo para no sentir el dolor. Y lo más extraño es que funcionaba. Funcionaba en el sentido más peligroso de la palabra. Nada se derrumbaba, nada gritaba, nada exigía un cambio inmediato. Era una vida estable y profundamente desconectada. No me sentía triste todo el tiempo, pero tampoco sentía presencia. Era como vivir en un estado intermedio, donde todo pasa, pero nada realmente toca. Y eso se fue acumulando de una forma silenciosa, porque nadie te enseña a desconfiar de una vida que parece normal. Recuerdo un día específico, nada dramático, nada fuera de lo común, en el que me di cuenta de que no recordaba la última vez que hice algo sin la necesidad de mostrarlo, registrarlo o convertirlo en una historia. Todo parecía existir solo cuando era validado. Y fue ahí cuando algo empezó a incomodar de verdad. Porque si todo tiene que ser visto para existir, ¿qué pasa con lo que simplemente se siente? Una noche, escribí algo que nunca tuve el valor de mostrarle a nadie. Sentí que poco a poco fui reemplazado por una versión más funcional de mí mismo. Alguien que responde rápido los mensajes, que sabe qué decir, que se adapta, que no causa problemas. Pero esa versión, eso me asustó más que cualquier crisis evidente, porque no era un colapso, era una erosión. Lenta, constante, casi elegante. Michel Foucault hablaba de cómo el control más efectivo no es el que reprime, sino el que moldea. Y empecé a entender que no necesitaba a nadie para controlarme directamente. Yo ya había aprendido a conducirme dentro de límites invisibles, límites de comportamiento, de deseo, de ambición. Incluso lo que creía querer empezó a parecer sospechoso, porque al observarlo con más atención, casi todo había sido sugerido antes de ser elegido. Gustos que venían de afuera, referencias que nunca cuestioné, deseos que aparecían al mismo ritmo que los de todos a mi alrededor. Y entonces esa pregunta empezó a repetirse, como un ruido más profundo debajo de todo lo demás. Si me detengo, ¿qué queda de mí? Pero no me detenía, porque detenerse significaba enfrentar una posibilidad demasiado incómoda, que había pasado años enteros viviendo una vida que funcionaba perfectamente, mientras no la mirara demasiado de cerca. Y tal vez ese es el verdadero problema. No es que la vida esté equivocada, es que fue organizada de una forma que te impide notarlo. Puedes seguir así durante mucho tiempo. Producir, consumir, interactuar, sin nunca entrar en contacto con la pregunta que realmente importa. Y el costo de eso no aparece de inmediato. Aparece en pequeños vacíos, en una inquietud sin nombre, en una necesidad constante de llenar cualquier silencio. Porque, en el fondo, el silencio no está vacío,
solo revela aquello que has pasado demasiado tiempo evitando. Antes de seguir con el contenido, no es que sentir esté mal, es que vivir sin saber manejar lo que sientes te convierte en tu peor enemigo. Cada explosión, cada momento de fuga o justificación, erosiona tu respeto propio. Pero existe otro camino, uno que reconstruye tu mente en silencio y proyecta fuerza sin levantar la voz. Creamos un video con ese método, directo, sin motivación superficial. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No fue un descubrimiento repentino. Fue más bien como una sospecha que empezó a repetirse, hasta volverse imposible de ignorar. Yo estaba viviendo, sí, pero no sabía decir de dónde venían las cosas que llamaba mías, mis opiniones, mis deseos. Incluso mis rechazos parecían aprendidos. Y eso no llegó como una bonita crisis existencial. Llegó como una incomodidad extraña, casi vergonzosa, porque admitir eso exige un tipo de valentía que nadie te enseña, la de mirar tu propia vida y no reconocerte completamente en ella. Empecé a probar pequeñas cosas, disfrutar algo en silencio, sin compartirlo. Estar en desacuerdo por dentro sin necesidad de decirlo en voz alta. No reaccionar automáticamente a estímulos que antes parecían obligatorios. Y lo que pasó fue inquietante. No sabía sostener esas experiencias. Era como si necesitara validación para confirmar que eran reales. Como si sentir en soledad no fuera suficiente. Una de esas noches, escribí algo que en ese momento me pareció exagerado, pero que hoy suena casi demasiado preciso. No sé hasta qué punto mis decisiones son realmente decisiones, o simplemente respuestas condicionadas a un entorno que me enseñó a desear lo que mantiene todo en funcionamiento. Eso siguió resonando, porque si hay algo dentro de ti que actúa antes que tú, entonces, ¿quién está realmente viviendo tu vida? En teoría, eso suena solo como filosofía. En la práctica es casi una acusación, porque implica que incluso tu deseo más íntimo podría no ser realmente tuyo. Y empecé a notarlo en los detalles más simples, en la ropa que elegía, en el tipo de personas que admiraba, en la forma en que me posicionaba para ser aceptado sin parecer que lo intentaba. Todo tenía una lógica invisible detrás, un patrón, y ese patrón no había nacido en mí. Había sido absorbido, lentamente, sin resistencia, casi como un idioma que aprendes sin darte cuenta. Y lo más inquietante no era eso, era darme cuenta de que, incluso sabiendo todo esto, seguía repitiendo, porque existe una comodidad extraña en no ser completamente responsable. Si nada es completamente tuyo, entonces tampoco tienes que enfrentarte realmente. Y quizá por eso tanta gente prefiere nunca darse cuenta, porque ver esto cambia todo. Cambia la forma en que miras tu historia, cambia la forma en que interpretas tus fracasos y, sobre todo, cambia la forma en que entiendes tus deseos. Friedrich Nietzsche hablaba de la necesidad de convertirse en quien eres, pero nadie habla de lo que viene antes de eso. El momento en que te das cuenta de que aún no lo eres. Y ese momento no es liberador. Es inestable, incómodo, casi como un vacío de identidad. Porque si empiezas a quitar todo lo que fue añadido, lo que queda no es inmediatamente algo verdadero. Es simplemente espacio. Y el espacio, cuando no estamos acostumbrados a él, da miedo. Intenté llenar ese espacio rápidamente, con nuevas ideas, nuevos hábitos, una versión más consciente de mí mismo. Pero eso también era una trampa, porque solo estaba reemplazando un patrón por otro, con una estética diferente, más aceptable, más reflexiva, pero igual construida. Fue ahí donde algo se volvió claro, de una forma casi inquietante. El problema no era lo que estaba viviendo,
era la forma automática en la que seguía viviendo, incluso después de haber tomado conciencia. Y tal vez ese es el punto más difícil de atravesar. No es despertar, es mantenerse consciente, sin volver a huir. Cuando entendí que algo no estaba bien, mi primera reacción no fue comprender, fue huir. Pero no de una forma evidente. No abandoné todo. No me fui a vivir a la nada. No provoqué ninguna ruptura visible que alguien pudiera llamar valiente. Mi huida fue más sofisticada. Empecé a cambiar, sin moverme realmente. Cambié mis hábitos, modifiqué mi forma de hablar, adopté un discurso más consciente, más crítico, más elaborado. Pero en el fondo, solo intentaba construir una versión de mí que pareciera a alguien que ya entendió. Y eso es más peligroso de lo que parece. Porque cuando empiezas a verte como alguien que ha despertado, dejas de percibir cuánto sigues siendo prisionero. Me convertí en alguien que cuestionaba todo, excepto la necesidad de seguir siendo visto como alguien que cuestiona. Y eso pasó desapercibido durante un tiempo, hasta que una noche muy específica sentí algo que no supe nombrar en ese momento. No era tristeza, no era ansiedad, era una especie de vacío lúcido, como si estuviera haciendo todo correctamente, pero completamente desalineado por dentro. Y escribí, casi como un reflejo. Pasé de un personaje automático a otro más sofisticado. Antes repetía sin darme cuenta. Ahora repito con conciencia. Eso me impactó de una forma extraña, porque por primera vez ya no podía culpar a la ignorancia. Lo sabía. Y aún así, continuaba. Émile Cioran decía que el problema de ver con demasiada claridad es que uno pierde la capacidad de engañarse eficazmente. Pero nadie habla de lo que viene después, porque ver no te libera automáticamente. A veces, solo te paraliza. Intenté simplificar mi vida, reducir los estímulos, pasar más tiempo solo, disminuir el consumo, las distracciones, las interferencias. Y por un tiempo, funcionó. Pero algo empezó a emerger rápidamente en ese espacio que estaba abriendo. No era paz, era presencia. Y la presencia exige, te obliga a sostener aquello que evitabas cuando estabas distraído. No acepta versiones repetidas, no acepta respuestas automáticas, no acepta una identidad construida a partir del contraste. Y ahí fue donde la huida empezó a fallar, porque entendí que no importaba cuánto cambiara mi entorno, si yo seguía siendo el mismo por dentro. Fyodor Dostoyevsky escribió personajes que sabían exactamente lo que hacían, y aún así no podían actuar de otra manera. En ese momento me parecía exagerado. Hoy, se siente casi como un retrato, porque existe un tipo de prisión que no depende de muros, depende de patrones. Y los patrones no desaparecen solo porque los reconoces, se reorganizan, se adaptan, se refinan. Dejé de hacer ciertas cosas, pero mantuve la lógica que las sostenía. Seguía buscando validación, pero ahora de una forma más sutil. Seguía queriendo control, pero disfrazado de conciencia. Seguía evitando la incomodidad, pero ahora con justificaciones más profundas. Y eso me llevó a una realización difícil de sostener. Tal vez nunca intenté realmente encontrarme. Tal vez solo intenté construir una versión más aceptable de mi huida, y esa idea siguió resonando, porque desmonta una creencia cómoda, que mejorar significa acercarte a ti mismo. No siempre es así. A veces, mejorar es simplemente adaptarte mejor al mismo vacío, y eso no se ve de inmediato. Se revela en los detalles, en la forma en que aún sientes la necesidad de llenar el tiempo, en la forma en que el silencio todavía incomoda, en la forma en que todavía te observas, como si estuvieras siendo observado. Y ahí llega la parte más difícil. No es cambiar, es dejar de intentar ser alguien, porque mientras intentas convertirte en algo,
Sigues huyendo de lo que ya está ahí. Y lo que está ahí no siempre es bonito, no siempre es coherente, no siempre es comprensible, pero es real. Y empecé a sospechar que el camino quizá no era construir una mejor versión, sino dejar de sostener versiones. El problema es que cuando empiezas a hacer eso, no ganas claridad de inmediato. Pierdes referencias, pierdes certezas, pierdes identidad. Y durante un tiempo, sientes que estás retrocediendo. No hubo un momento exacto. No fue una gran crisis, ni un colapso visible. Fue más silencioso que eso. Fue cuando las cosas que antes funcionaban simplemente dejaron de funcionar. Las distracciones perdieron su efecto. Las versiones que yo sostenía empezaron a sentirse demasiado pesadas. E incluso los intentos de mejorar parecían artificiales. Yo seguía haciendo todo. Seguía respondiendo, seguía produciendo, seguía manteniendo la apariencia de alguien funcional. Pero por dentro, algo se había derrumbado de forma irreversible. Y lo más extraño es que nadie lo notaba, porque por fuera nada había cambiado lo suficiente. Pero por dentro, ya no podía fingir que eso era la vida. Una noche, sin poder dormir, escribí algo que nunca volví a leer. Existe un punto en el que ya no puedes volver a ser quien eras, no por evolución, sino por agotamiento. Ves demasiado como para volver a creer, pero aún no entiendes lo suficiente como para vivir de otra manera. Y en ese intervalo, eso no me dio alivio. Trajo una forma de lucidez que no consuela, porque cuando todo se derrumba, lo que queda no es una mejor versión, es la ausencia de estructura. Y no fuimos preparados para eso. Fuimos preparados para mejorar, evolucionar, conquistar, pero no para permanecer sin saber quiénes somos, porque ver no organiza nada. Ver desmantela. Empecé a entender que ya no tenía ningún apoyo. No podía volver al automático. Ya no me anestesiaba. No podía crear una nueva versión. Desconfiaba de ella antes de terminarla. Y solo quedaba lo que había evitado durante años: el contacto directo, sin mediación, sin distracción, sin narrativa. Solo yo, sin saber exactamente qué significaba eso. Y eso es más difícil de lo que parece, porque cuando no tienes una identidad clara, cada decisión se siente inestable, cada camino se siente provisional, y empiezas a experimentar una especie de vértigo interno, como si estuvieras viviendo sin el suelo psicológico que antes sostenía todas tus decisiones. Antonin Artaud hablaba de la ruptura con las estructuras que organizan la mente y de cómo eso expone algo más crudo, más primitivo, más real, pero también más difícil de sostener. Y eso fue exactamente lo que empezó a aparecer. Sin los filtros, sin los patrones, sin la necesidad constante de parecer algo, emergió un tipo de existencia más cruda, menos organizada, menos explicable, pero extrañamente más honesta. Y eso no trajo paz inmediata, trajo incomodidad, silencio, una sensación constante de que estaba reaprendiendo a existir, sin manual. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No de forma grandiosa, sino a través de pequeños desplazamientos. Ya no necesitaba llenar cada silencio. Ya no reaccionaba automáticamente a todo. Ya no sentía la misma urgencia de definirme todo el tiempo. Y tal vez eso es lo más cercano a la libertad que he encontrado hasta ahora. No una libertad bonita, estructurada, inspiradora, sino una libertad silenciosa, la de no tener que sostener lo que no es verdadero. Y eso tiene un costo. Pierdes referencias, pierdes un sentido de pertenencia fácil, pierdes la sensación de control, pero a cambio, empiezas a recuperar algo que no se puede fabricar: la presencia. No esa presencia performativa, sino la capacidad de estar,
sin tener que justificarse. Y eso lo cambia todo, no por fuera, sino en la forma en que atraviesas lo que estás viviendo. Henry David Thoreau se fue al bosque para descubrir qué quedaba cuando todo lo innecesario era eliminado. Yo no me fui al bosque, pero de alguna manera empecé a quitar. Y lo que quedó no fue una respuesta clara, fue una pregunta más honesta, sin urgencia de ser resuelta, sin necesidad de parecer bonita, simplemente real. Aún recuerdo esa sensación de querer llegar a algún tipo de respuesta en medio de todo esto, algo que organizara, que cerrara, que dijera, esto es, pero eso no llegó. Y tal vez ese fue el punto más honesto de todos, porque durante mucho tiempo no estaba intentando entender la vida. Estaba intentando hacerla soportable dentro de una narrativa que tuviera sentido. Pero la vida, cuando realmente empiezas a mirar, no se organiza para consolarte. Expone. Expone hasta qué punto te has adaptado a lo que no elegiste. Hasta qué punto has sostenido versiones para seguir perteneciendo. ¿Hasta qué punto confundiste funcionamiento con verdad? Y lo más incómodo es darte cuenta de que nada de eso fue impuesto de forma violenta. Fue aprendido, absorbido, repetido hasta parecer natural. Michel Foucault decía que las formas de control más efectivas son aquellas que te hacen creer que eliges. Y quizá eso es lo que más tarda en romperse. No la estructura externa, sino la ilusión interna de autonomía. No salí de eso con claridad, salí con menos certezas, menos prisa por definirme, menos necesidad de parecer coherente todo el tiempo, y de una forma extraña, eso empezó a abrir espacio. Espacio para sentir sin traducir de inmediato, espacio para existir sin convertir todo en identidad, espacio para no saber sin entrar en pánico. Porque tal vez el problema nunca fue el vacío, sino cuánto fui condicionado a huir de él. Hoy todavía me sorprendo queriendo llenar. Todavía recaigo en versiones antiguas. Todavía siento la tentación de volver al automático, porque es cómodo. Pero ahora, algo ya no me deja hacerlo. Una especie de conciencia incómoda que no grita, pero tampoco desaparece. Y quizá eso es lo más cercano a vivir deliberadamente que he logrado alcanzar. No como un ideal bonito, sino como una negativa silenciosa a seguir fingiendo que no veo. Henry David Thoreau escribió que se fue al bosque para no descubrir, al final de su vida, que no había vivido. No sé si estoy viviendo, pero sé que, por primera vez, no estoy completamente distraído de mí mismo. Y eso no lo resuelve todo, pero cambia la forma en que el tiempo pasa. No sé exactamente en qué momento esto dejó de ser solo un video y empezó a parecer una confesión. Tal vez fue mientras escribía algunas de estas partes de madrugada, con esa sensación extraña de estar poniendo en palabras algo que yo mismo evité entender durante mucho tiempo. Hubo una noche en particular, lo recuerdo con claridad, en la que cerré todo, apagué las luces y me quedé sentado sin hacer nada, sin música, sin pantalla, sin distracciones. Y lo que llegó no fue claridad, fue una incomodidad casi física, como si finalmente estuviera en el mismo espacio que pasé años evitando. Y por unos minutos, pensé en tomar el celular, solo para romper eso. Pero no lo tomé. Y no porque haya sido fuerte o disciplinado. Simplemente me cansé de huir de la misma manera. Y fue ahí, en ese silencio algo crudo, donde me di cuenta de algo simple pero difícil de aceptar. Tal vez tú también estás cargando algo así, sin nombre, sin espacio, sin lenguaje, y de alguna forma, este video fue un intento de darle forma a eso. No para resolverlo, sino para no dejarlo invisible. Así que, de verdad, gracias por quedarte hasta aquí. No como alguien que consume otro contenido más, sino como alguien que,
en algún nivel, reconoció algo. Y si ya entendiste que una mente fuerte no nace, se entrena, entonces no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir cómo empezar esa transformación hoy mismo. Ahora, si llegaste hasta aquí, sé dos cosas sobre ti. O realmente te identificaste, o simplemente dejaste el video reproduciéndose y te fuiste a hacer otra cosa. Si fue la segunda opción, está bien. La vida sigue. Pero si fue la primera, tal vez deberías suscribirte, no por apoyar al canal, eso es lo que todos dicen, sino porque, honestamente, este tipo de conversación no aparece todo el tiempo, y tú lo sabes. Así que suscríbete, o no. Pero luego no finjas que no estabas buscando algo exactamente así. Y antes de irte, hay 2 videos apareciendo en tu pantalla. Uno de ellos te va a mostrar un patrón que aún no has percibido por completo. El otro probablemente te va a incomodar más que este. No te voy a decir cuál es cuál, pero si algo de aquí se quedó resonando, ya sabes dónde hacer clic.